En voz alta. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Jesús ante Pilato. Entonces se levantaron todos, llevaron a Jesús ante Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este agitando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar impuestos al emperador y diciendo que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro culpa alguna en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza: Va incitando al pueblo con su predicación por toda Judea, desde Galilea donde empezó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si Jesús era Galileo, y al cerciorarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, aprovechando que también Herodes estaba en Jerusalén por aquellos días. Jesús ante Herodes. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues desde hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, ya que había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro realizado por él. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban también allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con insistencia. Herodes, en compañía de sus soldados, lo despreció, se rió de él, le puso un vestido de color llamativo y se lo devolvió a Pilato. Aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados. Sentencia de muerte contra Jesús. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los dirigentes y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, acusándolo de alborotar al pueblo. Lo he interrogado en presencia de ustedes, y no lo he encontrado culpable de ninguna de las acusaciones que le hacen. Y tampoco Herodes, pues nos lo ha regresado aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Entonces empezaron a gritar todos a una: Mata a este y suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte en una revuelta ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato intentó convencerlos de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado nada en él que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que lo crucificara, y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedían. Soltó al que habían encarcelado a causa de la revuelta y el homicidio, es decir, al que habían pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Camino de la cruz. Cuando lo llevaban para crucificarlo, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: Dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: Caigan sobre nosotras, y a las colinas: Aplástenos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Llevaban también con él a otros 2 malhechores para ejecutarlos. Crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, sortearon su ropa y se la repartieron. El pueblo estaba allí mirando. Las autoridades, por su parte, se burlaban de Jesús y comentaban: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban. Se acercaban a él para darle vinagre y decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían puesto sobre su cabeza una inscripción que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro intervino para reprenderlo, diciendo: ¿Ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la gente que había acudido al espectáculo, después de ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los que conocían a Jesús, y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Sepultura. Había un hombre llamado José, que era bueno y justo. Era miembro del Consejo de Ancianos, pero no había aprobado la decisión y el proceder de los judíos. Era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado todavía. Era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo iban observando todo de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos. Y el sábado descansaron, según el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del capítulo 23.